Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. De nuevo entusiasmado junto contigo para abordar esta nueva aventura que tenemos por delante, que queremos que este programa sea para ti un bálsamo, un oasis y un tiempo de relax mientras trabajas, mientras conduces, mientras haces de comer, cualquier cosa de estas puedes estar escuchando el programa tranquilamente. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Proyecto Vida, Iglesias del Monte, hacen toda la realización del programa con mucho cariño para que tú puedas ser edificado. Y muy importante, la Fraternidad de Pastores de la Ciudad de Málaga, FRAPAN y CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, son los que nos respaldan espiritualmente para que podamos trabajar seguros en la presencia de Dios. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña y afrontamos esta aventura juntitos que va a ser muy interesante porque hoy tenemos a alguien, el pastor y maestro Osmani Cruz. ¿Qué tal, querido hermano? Un placer conversar contigo. Hacía tiempo que teníamos esto pendiente y ya está. Hoy sí que lo estamos haciendo al final. Qué bueno. Un privilegio estar contigo en tu programa. Qué bien. Yo sé que tú eres escritor, has escrito libros, tengo alguno por ahí tuyo, maestro muchos años en la Carlota como profesor en la Universidad Teológica, ¿no? Sigues enseñando y ahora como pastor, ¿no? De una iglesia en Valencia. Sí, bueno, la andadura es larga ya, aunque no tengo tantos años. Pero sí que me convertí muy temprano. Yo me convertí con 14 años y desde siempre sentí la sensibilidad por escribir. Y estoy escribiendo desde siempre. Yo creo que siempre que me imagino, me recuerdo en el pasado, es escribiendo, aunque sea para mí mismo, ¿no? Ajá. O sea, que escribía cuando me convertí en Cuba. Acuérdame que me convertí en Cuba, el comunismo, la represión, no había Biblia, no había libros cristianos, ¿sabes? Yo escribía tenía una pequeña radio que había entrado en clandestinidad a Cuba, que era una radio que captaba una emisora de Estados Unidos, pero en castellano. Y ellos ahí iban hablando, era solar, tenía que estar ahí al sol ahí pillándole la energía y todo. Y ahí pues yo decía, hermano, si tú quieres algún material, escríbenos tal. Y todo, cada media hora que había un programa, pues decía, escríbanos tal. Pues yo escribía 7, 8, 10 cartas diarias a todos los ministerios, escribiendo, mano, sí, aquí estamos, si puedes mandarnos material. Y así, yo creo que mi carrera de escritor fue primera epistolaria. O sea, escribiendo cartas, epistolarmente, escribiendo cartas y escribía, y me llegó muchas cartas. Y te voy a contar algo simpático, creo que nunca lo he contado en una entrevista. Cuando vine por primera vez a España, pasaron muchos años de eso, había otras facilidades, yo había viajado también a otros lugares. Cuando vine por primera vez a España, estoy aquí, bueno, pues cerca aquí de Valencia, y un hermano me dice, hay alguien que te quiere conocer, es una sorpresa. Y yo, vale. Entonces aparece un pastor de una iglesia creciente aquí en España y me trae en un plástico plastificado una carta mía escrita a máquina de escribir, de hace un montón de años atrás, donde yo le escribí, elogiaba un artículo de él que había leído y el hermano, un escritor además conocido y todo, viene con la carta. Fue muy emocionante, fue Qué muy bonito. simpático. Y que me diera, y entonces se presentó, y yo esta carta la tengo guardada con mucho cariño, y mantenemos la amistad, después ya llevo 11 años en España, Qué bueno. y fue así, o sea, y luego pues ya lo que empezó siendo cartas se convirtió en artículos, y luego se convirtieron en libros. Tengo 7 Bueno. libros ahora aquí publicados en España, y Bueno, otros que, bueno, he escrito mucho en Cuba también, porque era pues de la Mani, Comisión de Investigaciones Teológicas. podemos hacer programas sobre tus libros, donde podamos hacer un corto, donde tú comentes el libro y lo promocionamos. Bueno, ¿Eh? Pero bueno, eso será cuando quieras. ya historia de otro costal. Ahora vamos a centrarnos en tu vida. ¿Tú dónde naciste, Osmani? Yo nací en La Habana en el siglo pasado, 1978, el 3 de junio. Ya voy a cumplir 44 años. Qué joven. Y sí, viví mis primeros 33 años en Cuba, ministrando ahí, sirviendo ahí. ¿Y cómo se vive Pero sí, allí? soy habanero. ¿Cómo se Soy vive habanero. allí? ¿Cómo viviste la niñez? ¿Cómo se vivía? ¿En A la ver, calle, jugando todo el eh, día? Cuba es inexplicable, ¿vale? Voy a tratar de acercarme un poco A la a una realidad. Cuba que
Sí, es una Cuba misteriosa, pero yo tengo un buen recuerdo de la infancia. Pero sí, era de aquel entonces, en aquel entonces yo creo que en España también, hace años atrás, los niños estábamos en la calle con las pandillas de amigos y jugábamos según la temporada, si era peonza, si era empinar cometas Sí, fue una infancia relativamente feliz porque mi padre, aunque mi padre era alcohólico, mi padre fue muchos años alcohólico y no fue un maltratador ni abusó de nosotros, pero sí que podía haber llegado a ser mucho más y no lo fue, no fue ejemplar para nosotros, pero dentro de todo fue el mejor padre que pudo ser, ¿no? Intentó ser lo mejor que podía ser dentro de Hoy es un cristiano, nacido de nuevo, Qué bueno. hace mucho, yo lo gané para Cristo, más tarde cuando yo me convertí y demás, pero salvando eso, mi madre siempre fue una madre, ha sido y vive todavía, entrañable. No fue una mujer que se preparó nunca, no tuvo la oportunidad de formarse por la vida que le tocó, pero siempre se preocupó porque nosotros nos formáramos. Y yo recuerdo que siempre me compraba libros. Yo era no tenía fin para los libros y ella, bueno, mi papá trabajaba a veces hasta 16 horas y ella tenía que trabajar, cosía, decía, y siempre cada vez que salía un libro yo lo quería, me lo compraba. Yo tenía cientos de libros y desde los 6 años, 5 o 6 años que ya leía, No veas. mi mamá me ponía a leer, yo era muy intranquilo, entonces me ponía a leer para Te saber dónde yo calma, estaba, para que te para saber calmara. dónde yo estaba. Además, como sabe que un hombre no puede hacer dos cosas a la vez, yo no podía leer y hacer otra cosa a la vez. Una mujer a lo mejor podría leer y cocinar y hacer varias cosas a la vez, pero entonces, como era muy, muy intranquilo, ella encontró que si yo leía, yo estaba localizado. Te Entonces ella tenía podía coser controlado. por las noches y leer. Entonces eso lo que creó fue en mí un hábito de lectura que hasta el día de hoy. Yo recuerdo una vez, le dije a mi mamá, mamá, cómprame, tenía yo 8 o 9 años, mamá, cómprame un libro nuevo que ha salido. Y entonces mi mamá me dijo, hijo, ¿hasta cuándo? Mira todos los libros que tienes. Sí, pero lo he leído todo. Entonces me dice, no, lo siento, pero esta vez no voy a comprar un libro, otro libro más. Pues te cuento, me fui a la librería y me lo robé. No podía... espero que mi mamá no vea este vídeo No que y lo se vea entere. porque ya estás No, arrepentido, ¿no? estoy arrepentido, pero no sé si todavía... Bueno, me llevé el libro, no podía, además me vio el librero porque me conocía, si yo compraba todo en la librería del barrio. Y Qué me cosa. llevé el libro y el librero me mandó con un amigo mío a buscar y dice que me devuelva el libro o se lo digo a su mamá. Claro, eso eran palabras mayores, ¿no? Claro. Entonces lo que hice fue, me leí el libro de un tirón ese mismo día y lo devolví a través del amigo mío. Oye, ¿y no había Y así, bibliotecas? ¿No había bibliotecas para gente como tú? es Cuba, es Ah, Cuba, vale. recuérdate, es Cuba. No, no, había una biblioteca, la Biblioteca Nacional, pero yo era niño, no podía ir, quedaba muy lejos, había que tomar un autobús y todo. Ya luego de adulto, de adolescente, joven ya sí iba a la biblioteca, me pasaba 8 horas, 2 veces a la semana, yo pasaba 8 horas diarias leyendo allí, que era la oportunidad de leer, 16 horas a la semana era lo que me podía permitir en la biblioteca. Qué Pero no barbaridad. había internet, no había nada. Y luego en la biblioteca del colegio, pues ya me había leído todos los libros, o sea, ya. La Es que, bibliotecaria, yo le tengo un capítulo a uno de mis libros dedicado a mi bibliotecaria. La bibliotecaria se llama María Emilia, no la he visto ya hace muchos años, pero ella no se podían prestar los libros para llevar a casa porque los niños los rompían. Y yo era el único niño de la escuela, creo que le prestaban los libros. Y era ella vio que yo tenía un amor por la lectura. Claro, eran libros muy monolineales, ¿no? Libros rusos. En aquel entonces Cuba estaba era claro. casi una colonia de la Unión Soviética, los Sputnik era como una versión mala de las revistas Selecciones de Estados Unidos. Era una imitación mala. Pero bien, pero así iba leyendo. Leí muchos escritores, Salgari, escritores que no son muy populares a lo mejor en otro lado del Sí, mundo, sí, pero sí, ahí sí. eran los que Qué bueno. la literatura americana no era bienvenida. Pero eso no, Entonces, pero luego entonces, me fui abriendo a otras lecturas. no es muy normal que un niño tenga esa pasión por leer. Vamos, poca gente
César Vidal me contaba también en una entrevista que le hice que él era el raro del colegio. Él, mientras los niños estaban en el colegio jugando al fútbol, estaba en el patio sentado leyendo, ya con 10 años, leyendo en griego, en koiné. Y dice, yo era el raro, ¿no? Y Claro. veo que tu pasión por la lectura era tremenda. Pero yo ¿Cuánto? no llegué, yo amaba demasiado el deporte, yo rivalizaba mucho la lectura con el deporte, entonces sí que estamos muy integrados al colegio. No llegué a ser ese tipo que yo conozco a César Vidal de sus libros y demás, es un fenómeno, es un genio. Eh, pero yo lo viví de otra manera, casi la lectura era algo mío propio Ya, ya, y de ya. mis momentos tranquilos. Sí que me aislaba, pero en casa para leer y todo, pero el béisbol me podía mucho. De hecho, yo me convertí por partidos de béisbol. O sea, a ¿Ah, mí me sí? invitan, la iglesia me empieza a invitar a partidos de béisbol Ah, y por ahí te y engancharon. por ahí me engancharon, por ahí me engancharon A, por el a- deporte. Me gustaba a- mucho el deporte. a mí con el fubito también me engancharon. O sea que hay que buscar Mira, estrategia. Oye, una no se usa pregunta. cualquier cosa. Sí. ¿Tienes muchos hermanos? Tengo una hermana solamente. Ella es menor que yo, 7 años. Ajá. Y vive en Cuba con su esposo, sus 2 hijos, mis sobrinos, un varón y una niña. Y está igual sirviendo al Señor. Yo la gané para el Señor. Yo fui el primero que me convertí en la familia, a los Igual que yo. 14 años, muy temprano. Y luego pues ellos vinieron todos al Señor. Y sí, en el Señor son estupendos. Mi hermana es mi vida, la verdad. La Qué amo mucho. bonito. Qué bueno. Hablo con ella casi todos los días. ¿Y tú qué Y eres? ¿De sigue letra? trabajando. ¿Tú qué eres? ¿De letra o de ciencia? No, de letras. Las ¿De las matemáticas me matemáticas? gusta. A ver, no aborrezco la matemática, pero tampoco busco su compañía. Bueno, Entonces, y estando en Cuba, claro, al principio como niño, pues tú estabas metido, pero un hombre, una persona que lee mucho, como que su mente se expande y se proyecta hacia otros horizontes. ¿No pensabas que Cuba se te quedaba chica? Que tú a ver, de que niño, querías salir, querías ver, ya con adolescente, ya con 13, 14 años, decías, me encantaría salir, ir a otros lugares. Lo digo porque un niño que ha leído tanto, pues tiene una mente un poquito más abierta, ¿no? Está más abierto a lo que hay fuera. sí, desde luego. Bueno, quien lee viaja ya de por sí, ¿no? Claro. Pero en su imaginación. Pero sí, por supuesto, siempre me llamó la atención la aventura, el viajar, el conocer el mundo, y Europa siempre me fascinó. Europa siempre me ejerció una fascinación sobre mí maravillosa. De hecho, el primer país y el primer continente que pisé fue Europa. Después, bueno, viajé a Panamá, después volví aquí a España, y bueno, he estado en otros muchos países, también he estado en África, y he podido cumplir ese sueño de niño de viajar por el mundo, que era imposible, humanamente imposible. Lo que sí yo nunca contemplé fue en vivir fuera de Cuba. Ajá. Yo era intrínsecamente un soñador, pero siempre de regresar a mi Cuba. O sea, la carta bajo la manga de Dios fue sacarme de Cuba como lo hizo. O sea, Pero yo una como, pregunta, sí, sí, una pregunta antes de ahí a eso. Tú vives en un régimen comunista. ¿Cómo se claro. vive dentro eh, eso? ¿Se tiene aversión o se sigue estos ideales? Porque siempre desde fuera tenemos la visión de que los de dentro están oprimidos, se encuentran mal, pero la realidad, ¿cuál era? ¿Se vivía bien? ¿La gente estaba bien o había una bipolarización como en España, que había un radicalismo, había dos bandos siempre, los de derecha y los de izquierda? ¿Allí cómo se vivía socialmente todo ese ambiente? Claro. Eh, a ver, cómo lo vive un cristiano es diferente también a cómo lo vive una comunidad, ¿no? Una comunidad que no Claro, conoce a Dios necesariamente. Entonces te claro. puedo decir, como un observador y como alguien que vivió antes de ser cristiano, la realidad cubana se vive desde la supervivencia. ¿Cómo puedo comer hoy? O sea, cuando tú no sabes qué vas a comer hoy, creo que los otros problemas Pasan a un tienen que segundo esperar, lugar, ¿no? claro. Para resolverse, incluso hasta la realidad política. Luego, el país es una isla. Es una cárcel natural. O sea, tú no tienes para dónde ir. Entonces, creo que la mentalidad del cubano el cubano es trabajador, el cubano es laborioso, el cubano es emprendedor, pero no lo deja. Ujú. Entonces, tiene que buscarse la vida de una manera u otra y ahí eh, es una supervivencia. Sí que hay una gran disidencia, que ellos no le llaman oposición ahí, una gran disidencia de gente que no entiende por qué vivimos así,
Y hay una gran parte también que cree que la culpa de todo lo que nos pasa allí en Cuba es culpa del imperialismo, del Ya. capitalismo, y que el comunismo triunfaría si no tuviésemos adversarios. Ujú. Pero se sabe históricamente que el comunismo tiene un sistema social, económico que no es humano, deshumaniza. La persona, el emprendedor gana lo mismo que el que no emprende, se premia al que no hace bien las cosas como el que hace bien las cosas en la misma proporción. Entonces eso te crea un descontento y un desaliento, y la gente lo que ya quiere es, mira, si puedo comer y puedo sencillamente mantenerme con vida, Me es mucho. Y vale, eso, me eso es vale. triste, ¿no? Cuando un país cae en esa depresión, ¿no? En esa tristeza. Un cristiano lo vive de otra manera, lo vive como desde la Como- fe, ¿no? claro, y como una oportunidad para alcanzar a los perdidos, ¿no? Porque al final, cuando hay descontento, es un recurso para decir, bueno, Es que tenemos mucha fantasía humana de que nos va a resolver la vida un sistema político o un partido político. La vida exacto. no, lo esencial de la vida ni se compra con dinero ni se puede traer a través de un cambio político, que es Ujú. la vida interior de la persona. Porque si tú tienes muchas cosas, pero al final, y lo vemos en estos países desarrollados, en el primer mundo, en el índice de suicidio que tenemos en España. Por ejemplo, en Cuba, con toda la necesidad que hay, no hay no hay prácticamente suicidios. ¿Por qué? Proporcionalmente, muy pocos. Porque la gente, eh, la necesidad te obliga a la colaboración, a sociabilizar, a conectar Ujú. con otros, a Claro, retroalimentarte de otros. claro. Hay un gregario, el cubano está obligado a ser gregario, a contar las penas, a hablar, a expresarse, a llorar con otros, a reírse con otros, a conectar con su vecino. Entonces hay una vida espiritual, ¿no? Que no es, no, necesariamente no es que han aceptado a Cristo ni nada, pero sí hay una espiritualidad que genera todas estas conexiones y toda esta interdependencia que se va perdiendo en el primer mundo, donde estamos cada vez más solos, donde, Claro. por ejemplo, en Cuba es impensable que un anciano ponerlo en una residencia, es que no existe esas posibilidades. Así que un anciano vive con la familia, es el Claro. abuelo, entonces hay una serie de cosas que la misma necesidad te obliga a estar unido, a estar interdependiendo uno de otro. Y bueno, no es que alabo que eso ocurra de esta manera, podría conseguirse concienciándonos, ¿no? Pero bueno, es algo interesante. Oye, quiero cambiar un poco de tercio. Bueno, de tercio no tanto, pero es cómo se vive la religión. Porque claro, en un sistema ateo, eh, ¿cómo se vivía en tu casa concretamente? ¿Había algún tipo de fe, algún tipo de reflexión al respecto, inquietudes? ¿O no? ¿O Claro, Dios estaba vetado? mira, Cuba es ecléctica, Cuba desde siempre ha sido una mezcla desde, desde el mismo descubrimiento de Cuba, ¿no? Por Cristóbal Colón, la fe católica más la fe indígena, y luego trajeron a los africanos la fe la fe africana. Entonces hubo un sincretismo histórico, ¿no? Desde siempre entre creencias. Allí ni el comunista es comunista ateo, ni, Vale, vale, ni una el, mezcla. ¿sabes? Ahí hay de todo. Es una mezcla y hay una tendencia a la creencia. También hay gente ateo, muy ateo, ¿no? Muy ateo cerrado. Eh, y la vida cristiana pues ha tenido varios momentos, porque el cristianismo, el protestantismo concretamente, en Cuba no tiene tantos años. Claro. Pero piensa que lo que se había conseguido hasta 1959 con los misioneros americanos, con misioneros europeos también, con misioneros puertorriqueños. Eso se paralizó en 1959, cuando triunfa la revolución. Al poco tiempo, Fidel declara que Cuba es un estado socialista y adopta el comunismo como filosofía de vida. Entonces, todos los misioneros son expulsados de Cuba. Ajá. Todos los misioneros fueron expulsados de Cuba en 1961 hasta el 63, que cerraron el instituto bíblico que teníamos nosotros, la Asamblea de Dios, que eran los institutos bíblicos más grandes. Lo cerraron en el 63 y todos los misioneros son expulsados de Cuba acusados de espías de la CIA. Nada más Ujú. lejos, pero había que tener una justificación Claro. lógica, ¿no?
no podía ser porque son religiosos, porque si no sería visto como en los derechos humanos como algo, un crimen. Entonces, ¿qué hicieron? Estos son espías, decimos que son espías de la CIA, y todos los misioneros se tuvieron que ir. Entonces Cuba, que estaba hasta ese momento sostenido por las misiones, se queda sin misioneros totalmente, ni uno solo queda en Cuba. Y los mismos creyentes pues tuvieron que formarse entre ellos, crecerse en toda esa situación. Entonces empieza lo que se llamó la UMAT, que eran unos campos de concentración que hicieron en Cuba en la década del 60 para los contrarrevolucionarios, los que se oponían al sistema, los metían en esos campos de concentración, que eran unos campos de concentración donde tenían que trabajar sin salario, donde no podían salir, bueno, eran cárceles. Cárceles, y ahí sí. metieron los delincuentes, los contrarrevolucionarios, los homosexuales, hay una gran homofobia, y los cristianos. Estaban todos en el mismo, Saco. en el mismo nivel, en el mismo saco. Y muchos pastores que fueron después mis mentores, y incluso el superintendente, quien fuera mi superintendente, quien me envió a España y todo, ya está con el Señor. Él tenía una cicatriz en la cara de un culatazo que le dio un oficial, Madre mía. por ser cristiano. Entonces, que él decía que eso era es una medalla, no era una... Claro. No era, sí, lo veía como algo que daba gloria a Dios. Claro. Bueno, Pero sí que fue, duró esto es la mucho década del tiempo. 60. Eso es, duró Claro, mucho después tiempo. duró la década del 60, pero siempre hasta hoy se ha mantenido una represión. Por ejemplo, en Cuba no se puede construir una iglesia no puede alquilar un local. ¿Y cómo Cuando yo veis? me convertí, Por casas, ¿no? Por reuniones de casas se ve la gente, ¿no? claro, hay iglesias, todas las iglesias que son históricas, que son antes del triunfo de la revolución, no las pueden demoler. Entonces esas iglesias, que son esos edificios que existieron desde antes, eso están permitido, pero tú no puedes construir una nueva iglesia. Entonces, ¿qué hace la gente? Sí, por casas. Casas que tú ves, por fuera es una casa, por dentro pues está acomodada como una iglesia. Pero garajes también. Bueno, los más creativos locales que te puedas imaginar, que son propio de una persona, pero no puede alquilar y no puedes tener un lugar más grande ni Vale, comprar un vale. terreno para la iglesia. Está prohibido, o sea, no puede. Pero la iglesia ha fructificado, o sea, se ha multiplicado a pesar de todo eso. En mi Y, tiempo, todavía en mi tiempo, cuando yo me convierto es en la década del 90 a principio, que se cae el campo socialista, entonces estaban demasiado ocupados en el gobierno para poder sobrevivir, que no se les fuese eso de las manos, una revuelta y un golpe de Estado, y a la iglesia la dejaron un poco, y además que la iglesia ya era imparable, empezó un crecimiento porque la gente se dio cuenta que el campo socialista, que parecía inamovible, o sea, ¿quién podía decir que la Unión Soviética iba a dejar de ser la Unión Soviética? ¿Quién se podría imaginar que el campo socialista iba a desaparecer? Nadie se lo podía imaginar. Y de un día para otro, sí, fue eso cambió. increíble. Y claro, en esa época, pues entonces viene para cuando la Unión Soviética abandona a Cuba, que era una base naval prácticamente estratégica, ¿no? Contra Estados Unidos. ¿Te acuerdas de la crisis de los misiles que Sí, sí, hubo sí. también? Y todo eso. O sea, Cuba estratégicamente le convenía a la Unión Soviética y nosotros teníamos mucha subvención de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se desaparece en Cuba, viene una necesidad sin precedente, un hambre, y todo el ideal revolucionario del hombre nuevo, de la abundancia, de poder ser un país desarrollado, todas esas cosas desaparecen de un día para otro, y toda la confianza de un país entero de 11 millones de habitantes dice, no podemos confiar en un sistema. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Y ahí es cuando viene el avivamiento en Cuba. Y yo me convierto precisamente ahí y no había tanta, bueno, no podían pararlo, se empezó a convertir mucha gente y siguió habiendo represión en el sentido que no te permiten predicar en la calle. Yo no podía repartir un folleto en la calle. Por ejemplo, a mí no me dejaban coger carrera universitaria porque era cristiano. Un cristiano, no, las carreras universitarias, como la educación es gratis en Cuba, las carreras universitarias eran para comunistas. Y yo te lo decía, a mi esposa le dijeron lo mismo. Si tú querías tener una carrera universitaria, tú tenías que tener un carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Entonces yo como cristiano, mi convicción cristiana no me permitía tener un carnet. Mucha gente que no era comunista tomaba el carnet porque era un pase Claro. para la universidad y demás. Le da igual, era una cuestión de usar, ¿no? Era pragmático. Pero yo como cristiano tenía una convicción y ya al ser cristiano automáticamente te hacían firmar un papel donde tú tenías que decir si eras cristiano o no.
Y ese papel, al firmar que eras cristiano, te ponían lo último del escalafón, aunque tuvieses una excelente nota. Y ya las carreras que quedaban eran las que tú podías coger, después que cogían las carreras los comunistas. Mm. Así se vivió en Cuba en mi etapa. Ya, ya, ya. De hecho, fíjate la represión hasta hace poco. Yo vine hace 11 años para acá. Cuando yo salí para Cuba, para España, a mí me quitaron mi casa propia. A Sí. mí el gobierno cubano me quitó. Sí, sí. No solamente me quitó mi casa, me contaron las cucharas, los platos, las mesas. O sea, me hicieron un inventario y me obligaron a entregarlo todo. Y una semana antes de venir para España, a mí me echaron de mi casa, de mi propia casa, la que yo compré con mi dinero, ¿vale? Mi casa propia, a mi nombre. Pero ¿y qué No la derecho? pude ni regalar, ni vender, nada. Me tuve que ir una semana antes como si fuese un delincuente y me tuve que ir a casa de mis padres. Esa última semana antes de venir para España, yo tuve que vivir en casa de mis padres. Para subir al avión, para venir a España, tuve que entregar un papel acuñado donde decía que yo había entregado voluntariamente todas mis propiedades al gobierno de Cuba y que ellos me dieron de redactado por ellos y todo, ¿no? Entonces, no podía subir al avión sin eso. Lástima que no saqué copia para tenerlo porque, bueno, ni fotocopiadoras hay ahí. Así que, en definitiva, fue interesante todo el proceso, ¿no? Pero fue triste porque sales de tu país Claro, como si hombre, fueses un paria, como si claro. fueses Un un delincuente. delincuente. Pero bien, sí, Bueno, y cómo fue, bueno, nos ha encantado lo que nos ha explicado porque nos sitúa en un contexto concreto. Y en ese contexto, ¿cómo conoces tú al Señor? Porque ni tus padres tenían esas inquietudes en un sistema represivo. ¿Cómo surge claro. de tu idea? Porque tú de Dios hasta ese momento nada de nada, o sí tenías inquietudes. Yo tenía inquietudes espirituales desde niño. Mi abuelo, mi abuelo materno, él era brujo, ¿sabes? Ah, Desde pequeño fue consagrado a ese mundo espiritual, recuerda las religiones oricha, afrocubanas, pero era dentro de esos grupos que hay, que son muy variados, él ujú. era considerado como un hombre, un sanador, él sanaba enfermos y todo, pero bueno, él no cobraba, o sea, él era como vocacional y era una persona muy temerosa de un mundo espiritual que él no podía explicar. Pero me hablaba de Dios, él me hablaba de Dios, sí. Y me hablaba de que Dios me oía y que podía hablar con Dios, un Dios así que no sabía bien quién era, ¿no? Pero entonces tenía esa sensibilidad, aunque nunca me dio por ese mundo africano, de religiones africanas, no me llamaba la atención concretamente. Dios sí que me llamaba la atención, me interesaba Dios, Dios o sea, ¿por qué ir por a segundo, a tercero, si puede decir al primero, ¿no? Tenía eso desde niño, ¿no? Pero claro, yo no leí la Biblia. Mi abuela tenía una vieja Biblia que tenía guardada ahí, una versión antiquísima, y leía la Biblia, me costaba mucho trabajo porque era un Claro. castellano muy antiguo, pero leía la Biblia también. Ahora estaba muy confundido también con lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no entendía muchas cosas, pero me gustaba, me llamaba la atención sobre todo Crónicas, Reyes, primero y segundo de Samuel. Ujú. Mi padre era ateo y mi madre entonces mi madre tenía pues cierta creencia, Dios existe, pero como un amuleto, ¿no? Como para que nos ayude, no por devoción. Y teníamos en casa, recuerdo, pues unos ídolos de San Lázaro y algunos ídolos así que teníamos como, nos habían regalado. Pero mi padre era ateo. Mi padre era ateo porque mi abuelo por parte de padre, mi abuelo vive todavía, estuvo en la guerra con Fidel, estuvo junto con Fidel, o sea, del bando de los revolucionarios, estuvo en la limpia del Escambray, que fue unas riñas que hubieron de carácter de algunos rebeldes al gobierno, ¿no? Y mi abuelo estuvo en eso también y estuvo muy involucrado con el gobierno. Y bueno, esa línea, por línea de mi padre ateo y por línea de mi madre, pues con cierta creencia. Ujú. En medio de todo eso, yo nunca había visto una iglesia evangélica, no sabía ni que existían las iglesias evangélicas. Yo había visto las iglesias católicas. Las iglesias católicas en Cuba son anecdóticas, ahí no va nadie. O sea, la iglesia católica están vacías totalmente, porque no es atrayente, ¿no? La iglesia católica. Entonces, nunca fui a una iglesia católica como tal, aunque sí estuve ahí alguna vez, tenía algunas medallitas y cosas. Pero cuando tenía yo 14 años, coincido en el aula con un chico, Einar Fornari, mi amigo además, ahora de muchos años, que él me cuenta
de un Dios que él conoce, ¿no? Y cómo tú conoces a Dios, ¿no? Y me habla con una fe viva, con un entusiasmo, yo nunca había escuchado a alguien hablar de Dios así. Pero me dice que vaya a la iglesia. A mí la iglesia, lo que es ir a la iglesia me daba cosa, ¿no? Y entonces no fui a la iglesia al principio, pero sí empecé a ir a los partidos de béisbol. Y decía yo malas palabras, porque era lo normal, los chicos de Claro. mi edad decíamos taco, y, pero notaba que ellos no decían taco. O sea, yo les decía cosas y ellos no decían. En ese calor del juego y todo, yo decía, me comportaba de ciertas maneras, con enfado, y ellos no se comportaban con enfado. Entonces yo empecé a comparar, esta gente son raros, no son como son interesantes, me gusta esta gente, ¿no? Me gustaba estar con ellos, me sentía cómodo, me sentía que yo podía ser yo mismo, pero a la vez quería ser como ellos, porque me encantaba la forma que ella siempre riéndose, con buen rollo, con buena amistad. Y entonces él me empieza a predicar. Luego me cuenta su historia personal y me hizo más atractivo su testimonio, porque él era hijo de pastores y sus padres tienen un accidente y mueren. Y él tiene que criarse en orfandad total. Pasa una tragedia personal que a mí me rompe, ¿no? De escucharlo. Sin embargo, él está confiado en Dios, él está sereno en Dios, él no está traumatizado, él no está, no se siente abandonado. Él dice, Dios es padre de huérfanos, Dios me ha cuidado. Y claro, a mí me llamó mucho la atención su testimonio personal. Y entonces un día dije, voy a la iglesia con él, voy a acompañarle. Y claro, cuando entré, no era ni la iglesia principal, era una casa que daban culto, con un piano de madera que tenía más comején, el piano más, casi ni sonaba, pero ahí estaban ellos, y con unas panderetas. Y yo no me acuerdo ni qué predicó el pastor ese día, pero yo me convertí. Me convertí. Yo acepté a Cristo. Yo quiero a Cristo en mi corazón. Y acepté a Cristo desde ese día, hace ya 30 años. No veas qué emocionante, ¿no? Y bueno, serías el raro. A partir de ahora, la fe la tenías que vivir un poco oculta. Porque claro, es verdad que ya el país estaba muy necesitado y había un avivamiento, pero habría que tener cuidado a la hora de predicar, ¿no? No podías fiarte de cualquiera, ¿no? Sí. Te podían Bueno, denunciar o algo así, ¿no? a ver, lo primero que pasó es que mi padre me dijo que dejara la iglesia, que un hijo de él no podía ser cristiano porque los cristianos eran homosexuales. Esa era su concepción. O sea, ¿Y por qué? te explico por qué. Porque el ideal revolucionario, el ideal ateo, es el nuevo hombre el superhombre, ¿no? El agresivo, el tipo que va por encima, ¿no? Nietzsche, ¿sabes? Sí, sí. No puede ser débil, no puede ser flojo. Para él, una persona que ame a otro, una persona que ponga la otra mejilla, es un débil, es un cobarde, ¿sabes? Aunque hay que ser muy valiente, realmente es todo lo contrario, hay que tener Ya mucha ves. valentía para aguantar un gol. Es más fácil pegar, eso es natural, viene en esa pecaminosidad que tenemos de nacimiento, pero aguantar el enfado, aguantar un golpe, aguantar la traición, perdonar, todo eso es muy de valiente, ¿no? Entonces mi padre además era muy radical. Me dijo, mira, no puedes ir a la iglesia. Entonces yo le dije, mira, yo amo a Cristo, yo quiero ir a la iglesia. Pero yo tenía 14 años, no podía desobedecer a mi padre. Claro. Entonces, bueno, no podía ir a la iglesia y tenía mi Biblia, estaba leyendo mi Biblia. Entonces mi padre me cogió la Biblia y me la secuestró, ¿no? Me dijo, en mi casa no se lee la Biblia. Entonces me escondió la Biblia. Antes la leía como algo cultural, pero ahora como fe, no. Claro. Entonces me quitó la Biblia. Entonces con la radio, en Cuba está creado el país con una red de interferencia para que no nos entren las radios extranjeras, ¿vale? ¿Mm? Pero de vez en cuando se podía sintonizar a ciertas horas alguna emisora cristiana y mi padre me quitó la radio también. En mi casa no se puede oír la radio. Tele no había, ¿no? Había tele, pero tele nacional. Todavía hoy en Cuba no se puede ver ningún canal que no sea televisión nacional. Entonces tú no puedes ver un canal de fuera ni nada, ni en comerciales, eso no existe nada. Hay que ver, Entonces solamente tenías dos canales en la televisión cubana, habían dos canales y es todo consignas políticas, revolución, viva Fidel, o sea, ahí no hay nada de Cristo ni nada. En Cuba ni siquiera se podía guardar el 24 y el 25, no se podía celebrar el 25 de diciembre, Navidad, ni siquiera vendían árboles de Navidad, nada. O sea, Nada. Y ni incluso después de nada, la nada de muerte Cristo. ni incluso después de la muerte de Fidel, ¿no? No, Se después relajó. cambia. No, a partir del Papa, te contaré la historia del Papa. A partir del Papa Juan Pablo, cuando visita en el 99, ¿no? Que es lo que fue el Papa a Cuba, es que se relajan algunas cosas, que hacen ciertos negocios, ciertas concesiones, todavía estando Fidel. Y ya después, poco a poco, pues ya... Pero en ese entonces, bueno, mi padre me deja de hablar directamente. Ya mi padre ya no me hablaba.
por ser cristiano. Y lo último que pasó fue que estaba yo orando en casa de rodillas y él llega y me ve orando y me levanta y dice, en mi casa no se puede orar. Cuando tú tengas tu casa, tú oras, pero mientras vivamos bajo mi techo, no puedes orar. Y fue muy fuerte porque él es mi padre, ¿no? Claro, duele Y no me mucho. entendía. Entonces me iba a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche en Cuba. Hay una cosa que todavía dura hoy, que es la novela. Es una hora de una novela que todo el mundo la ve. Ajá. Y a esa hora, pues estaba mi padre viendo la novela, mi madre, etcétera. Yo me iba al patio, teníamos un patio y una mata de mango muy frondosa, antiquísima, centenaria, y me subía a la mata de mango entre las hojas y todo, y ahí oraba. Todos los días 1 hora tenía mi hora de oración y oraba por mi padre. Señor, toca a mi padre, alcanza a mi padre. Recuerdo que un día me fui a la iglesia, le dije, voy a dar una vuelta a mi papá, le dije, voy a dar una vuelta. Eso podía hacerlo, podía salir, estar con mis amigos, pero a la iglesia no. Entonces decidí que en la vuelta incluía ir a la iglesia. Y fui a la iglesia. Y cuando regresé, mi padre me dice, ¿dónde estabas? Le dije, no, mira, estuve con mis amigos y fui a la iglesia. Y claro, cuando mi padre se entera que fui a la iglesia, me pega un bofetón, pero un bofetón que a veces en la noche todavía siento el doble en el oído. Madre mía. Un bofetón, mi Fuerte. padre, un tipo 6 pies, grandote, 110 kilos. Entonces, me dice, mi hijo no puede ir a la iglesia. Y sigo orando por él. Tuve casi 1 año orando en esa mata de mango. Un día mi padre se me acerca, casi al año de estar orando por él. Se me acerca, yo nunca había visto a mi padre tan nervioso. Estaba literalmente temblando. Y me dice, puedes volver a la iglesia, puedes leer tu Biblia, me devuelve la Biblia además, me devuelve la radio, puedes oír la radio, y pueden venir los chicos de la iglesia a casa. Y yo, ¿qué ha pasado? Yo no quería Eso. ni preguntar. Muy bien, de repente. O sea, a los días estoy viviendo un sueño, están los jóvenes de la iglesia en mi casa cantando, hablando del Señor, y mi padre entonces pide hablar en esa reunión que teníamos improvisada ahí. Y mi padre dice, mira, yo no dejaba que mi hijo fuera a la iglesia, pero estaba leyendo la Biblia yo escondido. Empezó a leer la Biblia él escondido. Qué O sea, el que fuerte. me quitara la Biblia Era fue para muy leerla interesante él, porque era para leerla él. claro, en principio era para mantenerla lejos de mí, pero le picó la curiosidad, eso fue fue el Señor. Y Qué empezó a leer, fuerte. y dice que leyó, dice, hay de aquellos que le son de tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor Mm, le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se tirase al mar. Y dice que experimentó una sensación de terror, o sea, sintió una presencia, sintió algo que le impuso un temor. Mi padre que no tenía miedo a nada. Y dice que hizo su primera oración, le dijo, Dios, lo dejo ir a la iglesia. Esa fue su primera oración. La primera oración. Qué bueno. Y a partir de ahí me dejó ir a la iglesia y fue un testimonio tremendo porque ¿Y fueron tus fue una padres? intervención de Dios. No, 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 eso es un milagro, eso es un milagro porque nadie puede cambiar el corazón de una persona sino Dios, ¿no? Y bueno, ¿y tu madre en ese punto también te sigue? ¿Tiene curiosidad Mi por ver madre dónde va su siempre, mi hijo? madre siempre, mi madre siempre fue comprensiva. No creía, pero decía que yo tenía el derecho de creer en lo que yo quisiera. Mi madre siempre empatizó conmigo. No, no era tan ideológica como empática. O sea, ella, si eso me traía bienestar, ella decía, ¿qué mal le puede traer? Claro, claro. Dejé de andar con malas compañías, dejé de mentir, dejé de tener mal carácter, dejé de dar contesta. O sea, ¿qué mal podía traer el cristianismo a mi familia? O sea, en la Claro, praxis, lo mejor que podía pasarle a un joven de mi generación era convertirse a Cristo. claro. ¿Vale? Claro, en la escuela sí que tuve problemas porque, bueno, las maestras llamaban a mi mamá porque yo ponía Cristo te amo en las libretas, eso no se podía hacer. Eh, Ponía texto bíblico. Luego el director, me llamaron algunos directores porque repartía folletos, no se podía repartir folletos y todas estas cosas, pero no iba más. Eran, bueno, regaños y cosas Sí, sí, así. sí, sí, Pero yo sí, no sí. podía callarme. En los tiempos de descanso oraba con el grupito que fuimos haciendo, teníamos tiempos de oración en la escuela. Y ¿Y en la ya después iglesia, cuando ya, en la iglesia sí, había en la, mucha gente? ¿En la iglesia donde iba había mucha gente? en la iglesia había que ir 1 hora antes para sentarse, si no, no cogía asiento. Qué fuerte. Sí, sí. Cuanto más la opresión, mayor el deseo, ¿eh? Fue un avivamiento, fue un avivamiento. Además, las vigilias orábamos hasta el otro día y de ahí nos íbamos a trabajar los días de ayuno entre semana. En mi generación, los jóvenes hacíamos, bueno, ¿dónde ayunamos este fin de semana? ¿En tu casa o en mi casa? O sea, Qué la bueno, diversión era estar en ayuno. qué O sea, para bueno. nosotros, pero te estaba hablando de 3 días de ayuno, solamente tomando agua, no los ayunos que hay ahora, que es combatido. No, no, no.
Ayuno de buscar a De Dios. verdad, Y ayuno claro, de verdad. de ahí levantó Dios una generación, porque todos los jóvenes de mi generación, bueno, un buen por ciento de los jóvenes de mi generación, hoy son los pastores, son los del Consejo Ejecutivo y son los líderes de la Iglesia Nacional Allí, ahora mismo allí, en ¿no? Cuba. Allí en Cuba, ¿no? Sí, Claro, sí. claro. Yo he Pero hablado fue con algo algún lindo. pastor de iglesias de 500 miembros, he hablado con pastores de iglesias grandes allí y sí, 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 sigue Sí, ese avivamiento. Bueno, sigue, sigue. y cómo te viniste para España? Porque, bueno, ¿cómo das el salto? Salir de allí, ¿cómo se sale? Ya nos ha contado que tuviste que entregarlo todo obligadamente, pero ¿cómo te habla Dios? ¿Por qué decides salir? Bueno, yo empecé desarrollando en Cuba a los 18 años, bueno, desde antes. Yo empecé en el seminario, yo fui el estudiante más joven del seminario, no se podía estudiar con 16 años, estaba prohibido de alguna manera, ¿no? Hasta los 18 años no se podía estudiar, que es la mayoría de edad, Ya. pero mi pastor vio algo en mí y abogó por mí, mira, denle a este muchacho que quiere estudiar y no nos deja tranquilos. Y entonces me dejaron estudiar. Era un seminario en clandestinidad porque los folletos, no eran ni libros, eran folletos, se hacían con unos mimeógrafos antiguos que estaban escondidos en unos lugares que tenía, no se podía imprimir en imprenta ni nada. Entonces, pero en ese ambiente yo me fui formando. Y fue un ambiente muy, muy lindo, yo lo recuerdo con gratitud. Yo recuerdo que nos dejaron un libro de Mie Perman, cuando eso se leía a Mie Perman, ya no se leía a Mie Perman. Y nos dejaron a través de la Biblia. Había que leérselo en una Ah, semana y había había que... que, sí, había que leerlo. Muy bien, eso es. Ahí está. Ahí está, para que lo Pues, sepas. ¿cuántas páginas tiene? ¿Cuántas páginas tiene? Si puedes mirarlo un momentito. Mira a ver Tiene, cuántas páginas tiene. pues tiene 347. 347 páginas en caligrafía esta de imprenta, ¿no? Claro, Pues claro. imagínate que yo tenía mi grupito de estudio, éramos 4 o 5, y, y no nos daba tiempo a leernos una semana el mismo libro todos. Y era el tiempo que nos dejaban el libro. Entonces, Leonel, un hermano del grupo, dijo, dame el libro que yo voy a hacer algo. Y no nos dijo qué, le dimos el libro. Al final no íbamos a poderlo leer en una Claro. semana. Incluso pensamos, ¿será que se lo va a leer? Nos va a dar un resumen, ¿no? ¿Sabes lo que hizo Leonel? Transcribió a mano el libro en una semana para Madre poder mía. tener para poder tener el libro de Mier Perman. Todos nos transcribió el libro a mano. Y a la semana nos dijo, aquí tenéis el libro, ya podéis leerlo. Madre mía. Qué bueno. Son cosas, son cosas que no pasan, ¿no? Y que son cosas que la necesidad, las situaciones del momento. Pero claro, yo recuerdo, ¿sabes lo que es un hermano que estuvo escribiendo 300 y tantas páginas a mano para tener el libro? Y ahí teníamos el libro de Miel Y con una Perman. letra decente para que pudiera entenderla todo el mundo. Sí, él tenía muy buena caligrafía, la verdad, tenía muy buena caligrafía y la leíamos perfectamente. Pero fueron esos tiempos y yo me empecé a formar, porque me preguntaste cómo llegué aquí, pero hay una historia. Sí. Discúlpame que tú me cortas y ya está, ¿eh? Que yo hablo mucho. No, no. Está siendo una bendición. Vamos, está siendo Vale. un tremendo. Entonces estuvimos estudiando en el seminario 4 años, sí, pero en el medio del seminario, a los 18 años, a los 2 años yo estaba en el seminario, a mí el Señor me empieza a levantar. Yo predico en una iglesia, la iglesia más grande de La Habana. Me invitan los jóvenes, ¿vale? El 17 de diciembre de 1998. No se me olvida. Porque ese día yo prediqué en una iglesia grande como esa, y ahí me conoció gente, empezaron a invitarme. Yo empecé a desarrollar un ministerio evangelístico por todo el país. Empezaron a invitarme, yo era joven, soltero y con ganas de servir al Señor, y empecé a predicar. Y bueno, cuando tenía 21 años, ya llevaba ya 3 años predicando, evangelizando, era parte de un ministerio evangelístico nacional y demás, y me piden que pastoree la iglesia donde yo había crecido. O sea, Ujú. ya mi pastor ya no estaba, estaba vacante la iglesia y me piden que cuide la iglesia. Ahí cuido la iglesia y conozco a quien es mi esposa hoy, que era otra congregación, nos vino a visitar y la conozco ahí, nos ¿Cómo se llama? casamos. ¿Cómo se llama? Lady, Lady, pues se llama ella. le damos un Lady, saludo. gracias. Pues ahí conozco a Lady, nos casamos en la misma iglesia, muy simpático, todo. Y a partir de ahí yo no he parado en el pastorado, y Dios nos llamó al pastorado. Es otra historia también muy bonita, porque yo no quería ser pastor. Yo había visto a mi pastor y digo, yo quiero ser cualquier cosa menos pastor. Pero bueno, parece que ese es el requisito. El requisito para ser pastor es no querer ser pastor. Yo era evangelista y me sentía muy a gusto como evangelista. Pero desde entonces, con un proceso de Dios muy lindo,
aceptamos el pastorado y ya son más de 20 años pastoreando. Y a partir de ahí, pues el Señor nos empezó a levantar. Yo era jovencito, tenía 23 años, mi esposa tenía 17 años cuando nos casamos. 23 y 17 años éramos pastores. Imagínate, Madre mía. una pastora de 17 años. 17 años. Es que allí se madura más pronto también. Y Claro, mi claro. esposa siempre estuvo con los jóvenes de pequeña, ella desde los 5 años, cristiana, su familia, y siempre ha estado involucrada en el ministerio, sirviendo. Y la escuela de Cuba es muy interesante. La escuela de la vida de Cuba, ¿no? Te madura mucho. Y hemos estado administrando desde entonces. Luego, un día estoy en casa y me mandan a buscar de que pensaron en mí para ser el director del seminario de las Asambleas de Dios Madre de mía. Cuba. Estamos hablando que tengo 27 años en ese entonces, tengo 27 años y me mandan a buscar el Consejo Ejecutivo que se votó de que yo fuese. Yo estaba enseñando en el seminario, ya yo estaba como maestro, pero había mucha gente con mucha más carrera que yo, con mucha más historia. Y fue algo que Dios se movió en una reunión que ellos tuvieron, me propusieron y sintieron la convicción del Espíritu Santo de que yo tenía que ser el director del seminario. Claro, yo estaba muerto de miedo. Y fui, tomé el seminario ahí. Y de hecho yo estuve de director del seminario hasta que salí para España. Y yo estaba ocupadísimo. Justamente un año después, teniendo 28 años, estoy de director del seminario de Asamblea de Dios. Te estoy hablando de que teníamos 9.000 estudiantes. No, 9.000. 9.000 estudiantes. Estamos Pero, en un avivamiento. pero escúchame, 41 denominaciones se trabajando. permitía tanta gente, eso ya no En era las iglesias lo encubierto. teníamos. Las iglesias se convirtieron en aulas. Nosotros hicimos que las iglesias se convirtieran en aulas. Qué O sea, barbaridad, no, 9.000. teníamos un centro de tres plantas, que era en clandestinidad. Era como una casa de 3 plantas, pero era de la iglesia. Ahí teníamos las oficinas centrales en La Habana, pero teníamos, lo que hicimos fue que cada iglesia en Cuba se convirtió en un aula del seminario. Entonces, creamos una estructura de enseñanza, de formación profesoral, y teníamos 9.000 estudiantes de 41 denominaciones trabajando con nosotros. Fue algo lindo, una de las etapas que yo más recuerdo con alegría. Y también, pues me propusieron para ser presbítero, aquí sé que sería como un coordinador de fraternidad, aunque ahí tiene un peso más pastoral. Uh-huh. O sea, estoy con 13 iglesias a mi cuidado, soy el director del seminario de las Asambleas de Dios de Cuba con 28 años y además soy el vicedirector nacional de investigaciones teológicas. Estoy al 1000 por 1000 sirviendo, trabajando, gozoso. Y esos 5 años siguientes, pues lo mismo, fuimos expandiéndonos, creciendo. Y de pronto el Señor me dice, tienes que irte a España. Así, de golpe. Viene a raíz, así de golpe. Además, yo había dicho en mi iglesia, en el púlpito, en muchos púlpitos en Cuba, yo de Cuba no me voy nunca. O sea, porque es lo que yo quería, pero no era lo que, Dios no es que me dijo nada al respecto. Yo nunca quise ni salir de Cuba, ni emigrar, ni me interesa. Dios me podía dar lo que yo necesitaba en cualquier realidad. Para mí el mejor país del mundo es la voluntad de Dios. Amén. No hay un mejor país para vivir que la voluntad de Dios. Sea el país que sea, es la voluntad de Dios. Entonces, yo vengo a España en el 2008, invitado por el Departamento Misionero de la Asamblea de Dios, a hacer una gira. Y yo vengo, y muy bien, muy lindo, todo lo que pasó aquí. Vi la necesidad, me fui con carga a España, pero heme aquí, envíalo a él. ¿Sabes? Sí. Yo no quería. A la vez que vi que había una necesidad espiritual, vi lo difícil que es ganar un alma en España, lo difícil que es plantar una iglesia en España. Yo en Cuba, veces de estar reunido con el equipo de diáconos y venía alguien y decía, hay culto. Y decía, no, estamos en una reunión. Pero me puedo convertir. O sea, venía gente, Qué fuerte. hasta en las reuniones administrativas se nos convertía gente. Venía cualquier culto, un Cosa. culto de martes se nos convertían 12 personas. Claro, tú vives en una luna de miel continua, gente convirtiéndose, bebés en Cristo por aquí, bebés en Cristo por allá, abre una iglesia aquí, abre una iglesia allá, prepara, forma ministerio, la gente sirviendo al 1000 por 1000. Ese es el ambiente en que yo crecí, un ambiente de servicio, de compromiso, de trabajo, Aunque donde otro la gente está estuviera. muy involucrada. Claro, antes hubo que pagar un precio, que ese fue el Pagar, resultado, pero ahí hay claro, mucha sangre nosotros, detrás. hay mucha cárcel, hay mucho trabajo forzado, hay mucha represión Claro, y vino el avivamiento cuando Dios quiso. Y no qué vino bueno, ni por grandes predicadores, ni por estadios, vino por la gente de a pie qué bueno. que predicó el Evangelio. Yo creo que va a pasar algo así en España. Amén, amén. Va a ser la gente, sí, no esperemos que venga alguien con un apellido extraño a llenar estadios. Nosotros, la gente en las iglesias locales, la gente De base. del barrio, claro que sí, al final somos los que tenemos la gran comisión, que somos todos.
No es la gran sugerencia, es la gran comisión. Tenemos que cumplir la gran comisión. Muy bueno. Y cuando vine a España me fui con esa carga, pero nada, y el Señor empezó a hablarme. Y entonces, a los meses del Señor a hablarme, yo sé que es Dios que me está hablando, me está sensibilizando. Yo hablo con mi esposo y le digo, mira, me está pasando esto y no sé qué es. Y me dice, no, estaba esperando que el Señor te lo dijera, porque a mí el Señor me habló hace tiempo de que teníamos que ir a España. Claro, mi esposa sabe que me tiene que dejar, ella capta primero las cosas siempre, es más sensible. Yo soy más estructurado. Y en definitiva, le dije, mira, voy a orar por eso. Y claro, tenía que dejarlo todo, dejar mi familia. Sabía lo que me iba a pasar, sabía que me iban a quitar todas mis propiedades, que me iban a dejar sin nada. Sabía que empezar de nuevo en un país, aunque ya me conocía mucha gente aquí, es empezar de nuevo, ¿sabes? En todo Claro, un extraño. sentido, hay incertidumbre. Y luego, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir a España? Entonces estuve orando y estaba en un día de ayuno y oración y escribí una carta a José María Romo, pastor en Zaragoza, y le dije, mira, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, y le fui transparente, pero no esperaba nada, realmente estaba diciéndole un poco lo que sentía y que me gustaría trabajar en España y todo esto. Y me responde él, inmediatamente me dice, ¿cuándo vienes? Dime que hacemos los papeles y todo. Y claro, me quedé así, y dije, esto es Dios. Puertas Entonces abiertas. empezamos, demoró como un año la tramitación, pero al cabo del año estaba saliendo para Oye, España. ¿y qué te dijeron de la No, Asamblea de pero Dios? Porque claro, el eso fue en el instituto... 2011, claro. Eso fue ya, porque yo vine en el 2008, después vine en el 2010 a España y fue en el 2011 cuando no fue un proceso inmediato, del 2008 Vale. al 2011, Ujú. estamos hablando de 3 años, ¿no? 3 años, Sí, sí, sí. de 3 o 4 años que pasaron de que yo vine 2 veces y que de verdad se concretó todo y que el Señor nos habló tranquilamente. Entonces, cuando yo fui a salir para España, la asamblea, yo le informé con tiempo de antelación desde que empecé a sentir todo. Y lo hicimos una transición y todos mis cargos los entregué y todas mis responsabilidades. De hecho, los últimos meses yo lo dediqué a escribir un libro que escribí para que se está usando en plantación de iglesia aquí en España y coordinar la escritura de 5 libros. O sea, yo fui el editor general de 5 libros que se produjeron en 2 meses. En 2 meses escribiendo 8 horas, 9 horas diarias. Escribimos 5 libros con un equipo de 4 otros escritores que trabajaron conmigo. Escribimos 5 libros que se están usando todavía aquí en Plantación de Iglesia para España. Y esa fue mi última tarea en Cuba ya. Y al venir para acá dejamos todo y tenemos buenas relaciones, seguimos con la conexión con Cuba, Sí, aunque yo no soy un misionero, yo no soy un enviado, yo soy un traído. O sea, yo tengo un concepto, yo creo que es único en la historia de las misiones, porque a mí no me envía a Cuba, en sentido, Cuba no tiene un departamento de misiones foráneas. Ahora recientemente lo ha creado, pero no existía. Había un departamento de misiones domésticas, pero no un departamento de misiones foráneas. Entonces, realmente a mí me dieron la bendición, pero nadie me envía, o sea, como tal, claro. porque nadie me dio seguimiento, yo incluso la credencial, lo que estaba establecido es cuando uno sale del país, sea por lo que sea, misiones, lo que sea, su credencial cesaba allí, o sea, que en definitiva yo fui un traído. Entonces, soy un concepto extraño, ¿no? Un concepto intermedio entre enviado y no sé. Entonces, fui un traído en un sentido, y yo me siento español, yo no me acuerdo que soy cubano hasta que tengo ganas de comer frijoles y Bueno, aquí puedes comer ya de eso, ¿no? Ya se puede comer de todo, ¿no? sí, no, pero yo no como nada casi. Yo me he adaptado tanto aquí que yo como un español. Yo Ujú. tengo 3 hijos que me nacieron aquí, además de mi hija mayor que ya vino con nosotros. Y claro, en casa y aquí, incluso ahora mis hijos hablan valenciano. O sea, Claro. que yo tengo herencia valenciana. Yo soy Ferrer de apellido. Mi apellido es, y mis Ah, bisabuelos fueron españoles. Entonces tengo una herencia española también. Y me vale, siento vale. español, pero amo a Cuba, pero me siento español y tengo ciudadanía Bueno, española, etc. nos quedan unos minutos, Manny. Está todo Es que tú hablas interesantísimo. mucho, Sí, hablas sí. mucho, Ya ves tú, hermano. con lo que yo hablo y estoy callado, imagínate lo que hablas tú. Gloria a Dios, pero escúchame, está siendo de verdad muy, muy interesante todo lo que nos estás contando, pero quedan unos minutos breves porque no podemos alargar Claro, más esto. Lo que sí por es supuesto. porque estuviste también en el Instituto Teológico de la Carlota, ahí durante muchos años, ¿no? Desde que yo llegué en 2011 estoy trabajando como profesor en La Carlota.
Ujú. Antes viajaba de Zaragoza allí, luego yo fui pastor en Huelva, seguí viajando de Huelva allí, y desde Huelva sentí que podía hacer más y estuve 5 años trabajando directamente, ya me mudé a La Carlota y trabajé 5 años allí como profesor titular de 3 asignaturas y también como director, perdón, como secretario académico y vicedirector de comunicaciones. Fundé una revista que se llama Apuntes Teológicos, la pueden mirar ustedes en internet, Apuntes Teológicos, es una revista de las Asambleas de Dios del seminario y podéis ahí mirar pues, temas de actualidad, teología. Ujú. Y hace 3 años sentí venir a pastorear aquí a la Alcudia, Valencia, donde estoy pastoreando hoy, donde creo que voy a comprarme una lápida y todo. Creo que este es mi último tramo Escúchame, del camino. escúchame, que cada vez que dices algo, el Señor cambia tus planes, no A ver, digas a ver, a nada. ver. Aleluya. Estamos hace 3 años aquí. Los últimos 2 años anteriores estuve viajando también a La Calota, pero ya ahora sigo enseñando desde septiembre online. También un curso que se llama ISUM, que es para pastores, para nivelarlos teológicamente. Ajá. Y tengo 5 asignaturas online, más las asignaturas ISUM, tengo como 10 asignaturas que doy. Además, soy el coordinador aquí de una extensión del CESTAT, que también Ah, tenemos. Y bueno, estoy muy involucrado, amo el CESTAT y sigo conectado con el Seminario de Asambleas de Dios, pero ya no viajo, ya no estoy ahí claro. presencial, profesor titular, sino online, etcétera, en colaboraciones de otro tipo. Y así ha sido un poco la peripecia con el CESTAT. Qué maravilla, qué maravilla. Pues la verdad es que no sé si tu historia la conoce mucha gente. A mí me ha dejado sorprendido lo que era Cuba, el ambiente. Y yo digo, no hay nada preparado, Osmani lo sabe, y nuestros oyentes, no hay preguntas prefabricadas, ni tengo idea de cómo es su vida. Simplemente lo conocí, estuvo en casa y disfrutamos de comunión y teníamos previsto esta entrevista. Fíjate las sorpresas que Dios nos tiene. Hemos aprendido un poco cómo se vive en Cuba, qué ambiente hay, qué se piensa. Y lo que podemos darte es las gracias, Manny, por ser tan gentil en darnos este tiempo. Sé que es un hombre ocupado y además abrirnos tu corazón y contarnos tu vida, que es un tesoro. Bueno, ha sido un placer, sobre todo por poder conversar contigo. Sigue adelante con el trabajo lindo que estás haciendo de mucha bendición, inspirando a gente. Hace falta inspirar en tiempos tan duros como los que vivimos hoy. Sí, además el lema del programa no es que yo lo haya inventado, es que el Señor me lo dijo, es que una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Así que lo que pretendemos es dar a conocer a los hermanos, ministerios de todo el mundo hispano para que veamos que la iglesia es una y que debemos de conocer un poquito más y eso nos unirá más y nos preparará para la venida porque esto no va a aguantar mucho tiempo. No sé si te va a dar tiempo ahí a Cuba alguna vez a ver tu tierra, ¿eh? Porque esto está que arde. Ya veo. Bueno, Así hermano, es. pues un fuerte abrazo, queridos Manny. Cuídate, un beso para tu esposa y para tus hijos y a ver si nos vemos pronto en Valencia o en Málaga, donde tú quieras. Amén. Un abrazo y hasta pronto, querido amigo. Hasta pronto. Y a todos nuestros oyentes que hemos disfrutado escuchando las peripecias de Osmani, el ambiente en Cuba, en La Habana, un devorador de libros, qué barbaridad, yo me gusta leer, pero eso ya es un don, eso es un don que Dios le dio y le agradecemos que haya tenido la gentileza de atendernos, de contarnos su vida y espero que tú también hayas sentido ese llamado de servir al Señor, de leer de la palabra, de leer libros, de edificarte y de instruir a los demás. Somos siervos, somos luz, somos sal de esta tierra y Dios nos ha llamado a salarla y a iluminarla. Espero que te haya gustado el programa y ya sabes que si quieres escucharlo lo puedes hacer a través del canal de YouTube Iglesia del Monte, Proyecto Vida. Y lo más importante, que no se te olvide que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.